Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, no voy a volver a repetir feliz aniversario, pues ya lo dije el día viernes, pero realmente hemos estado pasando días hermosos junto al Señor, a los hermanos, a la palabra, a las canciones, los hermanos que participaron también con cada uno de estas participaciones musicales. Gracias a tu hija también, porque no debe tener mucho dolor, pobrecita. Y haber pasado acá al frente en ese compromiso es bastante complejo, ¿no? Cuando uno siente dolor y no está bien físicamente, así que el Señor les bendiga en el ministerio también, hermanos. Y en esta noche, esta mañana mejor dicho, quisiera, antes de comenzar con la vida de Pablo, me han pedido los hermanos que cuente el testimonio. Pero yo tengo que hablar de la vida de Pablo, así que voy a contar brevemente mi testimonio y después, por supuesto, vamos a continuar con la vida del apóstol Pablo, que es tan importante para nuestras vidas también. Más allá del ministerio que el apóstol Pablo haya desarrollado, lo importante en la vida de cada uno de nosotros es cómo vivimos para desarrollar el ministerio. ¿Qué vida Dios nos propone justamente para después servir al Señor? Porque el apóstol Pablo entendió justamente esto, el llamado de Dios para convertirse a Cristo, el llamado de Dios para creer en Jesucristo como Salvador personal. Porque a veces nosotros creemos que Dios nos llamó para que nosotros estemos en su obra. Dios nos llama para salvación. Dios nos llama a cada uno de nosotros, a cada ser humano le da la oportunidad de que seamos salvados en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, o sea, para introducirlos a la iglesia como cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, un cuerpo sin mancha, sin contaminación, aunque nosotros sigamos teniendo pecados. La Biblia es tan clara en esto que tenemos que ver nosotros, hermanos, que tenemos un pueblo de Dios maravilloso, la iglesia, por eso la tenemos que disfrutar. Por eso que la iglesia la tenemos que aprovechar. Yo no quiero hacer levantar las manos como lo hago en Morón con los hermanos que tengo mucha confianza en mi iglesia y les digo, bueno, a ver, ¿quiénes vienen el viernes a la reunión de oración? Y algunos levantan la mano y otros dicen, bueno, pero yo no puedo por esto, por el otro motivo. Pero lo cierto es que muchas veces, hermanos, no vivimos la propuesta de Dios de disfrutar el cuerpo de Cristo como familia. La iglesia es una familia. Yo no sé si hay personas que nos están visitando en esta mañana. ¿Hay personas? Levanten la mano si hay alguna visita, por favor, que viene por primera vez o ha venido acompañando alguna invitación de alguien. Muy bienvenida. Debe ser la mamá de alguno de los chicos que va a participar, ¿no? Bienvenida. Acá también tenemos una jovencita también, bienvenida también. Y es muy importante que nosotros podamos vivir disfrutando a Dios en la iglesia también. Disfrutar la familia, ¿para qué? Para que la iglesia se muestre al mundo una iglesia gloriosa, como Dios la ve, y también amorosa, que ama al prójimo. Por eso el apóstol Pablo servía a Dios como lo servía, porque entendió lo que significa cuando él conocía de memoria en el Antiguo Testamento lo que eran los mandamientos, ¿no es cierto? Y el Señor después lo repite, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor reflejado en la práctica diaria. Y esos prójimos más próximos son nuestra propia familia en casa, papá, mamá, los hermanos, los tíos, los abuelos, la esposa, el esposo. La práctica diaria hace que nosotros practiquemos justamente el amor. No podemos amar a un desconocido cuando no amamos a los prójimos que conocemos, ¿no es cierto?, a nuestra propia familia, y tratarlos como corresponde, como Dios nos trata a nosotros, con amor. Y es ahí entonces cuando yo nací en una familia musulmana. ¿Qué significa esto? Yo soy descendiente de árabes. La ascendencia para atrás mía son mis abuelos, vinieron de Siria, 3 de ellos, o sea, por parte de madre y por parte de padre. Por parte de madre, una abuela, hija de española, argentina, pero lo importante es que ellos eran todos musulmanes y por supuesto yo me crié en una religión musulmana. En la primaria, en la escuela primaria, yo iba al Instituto Argentino Árabe Islámico en Floresta.
Yo viviendo en Morón, mis hermanos también, mis primos también, toda la familia hablábamos en árabe. Y entonces la religión también era la religión musulmana o maometana, que muy pocos conocen, ¿no es cierto? Lo que conocen de la religión musulmana es que si venimos con una mochila acá algún musulmán, tienen que salir todos corriendo, ¿no es cierto? Pero no es eso. La ética y la moral que nos enseñaban a nosotros era tan superior a mucha ética y moral que no conoce el mundo entero el día de hoy. Por ejemplo, el Islam prohíbe que haya hogares de niños y de ancianos, porque los deben cuidar la familia. A las personas mayores no hay que tirarlas en un lugar para que se ocupe otro, sino que la familia. Y si ese abuelito o abuelita no tienen hijos, los deben criar los sobrinos o los deben ayudar los sobrinos y cuidar los sobrinos hasta que se mueran, hasta que partan. Bueno, como eso hay muchísimas cosas que en la ética y la moral no se conoce, pero que yo la estudié, por supuesto, y la viví porque estaba en la cultura árabe musulmana. Pero es importante, más allá de esta cultura árabe musulmana, el pensar de que yo quería conocer al Dios de que me hacía arrodillar 5 veces al día, orando hacia la Meca y tratando de buscar el rostro de Dios que no encontraba. Y entonces toda mi familia, nosotros íbamos a la mezquita eran los días viernes, no los domingos, como nosotros vieron que estamos acostumbrados los domingos, venimos a celebrar el memorial del Señor y justamente estar juntos, es el día como más importante, ¿no es cierto?, para los cristianos. Bueno, para los musulmanes es el día viernes, como para los judíos es el día sábado. Y entonces yo me crié en esa cultura, y cuando escuchaba de Jesús, que era muy poco lo que escuchaba de él, solamente escuchaba como profeta, que el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, habla justamente de Jesús como el profeta más importante que Dios no permitió que muriera. Por eso no creen que Jesús murió, los musulmanes, sino que Dios se lo llevó porque volverá en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que también pregona el Corán, y lo dice el Corán, volverá para salvar a la humanidad. Por eso ellos no creen que Jesús murió, y yo no lo creía tampoco. ¿Cómo Dios iba a mandar a un profeta para que muriera en una cruz? Y entonces es el único profeta del Nuevo Testamento, Jesús, para los musulmanes, que no murió, que Dios se lo llevó, así como se lo llevó también a Elías, que también creen en los profetas justamente, y los musulmanes también creen en todo el Antiguo Testamento, y también creen en todos los evangelios de la palabra de Dios. Pero es importante esto, hermanos, que cuando yo empecé a crecer, me hice adolescente, tenía 13, 14 años, bueno, me fui a vivir a Brasil para estudiar allá, mi papá vivía en Brasil, y entonces allí mi papá, como tenía mucho dinero, llama a unos macumberos de al lado de la casa, ¿para qué? Para que hicieran una macumba o una brujería y así poder tener más dinero. Entonces matan a 2 gallinas, estos macumberos, un matrimonio de macumberos. Entonces lo ponen a mi papá, a la esposa de mi papá, a mí y a mi hermano en fila. Entonces le tiran sangre a mi papá en el rostro y en la cabeza. Lo mismo hacen con la esposa, y cuando llegan a mí le dije en portugués: a mí no me toques. A mí eso no me toques. Yo le tenía miedo y temor. ¿Por qué? Porque en árabe el diablo se le dice el shetón. De ahí viene la palabra castellana yeta. ¿Vieron yeta, aquella persona que es maldita? El shetón significa el maldito, ni siquiera se lo menciona como Satanás. Y entonces a mí no me toques. Cuando mi hermano, yo tenía 14 años, cuando mi hermano me ve de la misma manera, dice: a mí tampoco, porque me vio como el rostro medio, como que estaba con mucho miedo. A partir de ese momento, a las 4:30 de la mañana, todos los días durante 2 semanas, yo me levantaba y no podía dormir, y cuando abría la ventana, no sé por qué, abría la cortina del living de mi papá y veía en la casa de él, tenía 3 autos así seguidos, y un hombre de negro, sin rostro, venía hacia mí y se esfumaba al llegar a 1 o 2 metros mío. Más terror tenía todavía. Cuando pasan 2 o 3 semanas, yo ya no podía dormir, estaba muy mal anímicamente y emocionalmente. Entonces lo despierto un día a mi hermano y le digo: mira, me pasa esto, ¿por qué no te levantás y venís conmigo? Porque creo que me estoy volviendo loco. Entonces mi hermano se levanta conmigo y ve exactamente lo mismo que yo. Entonces ahí nos agarró más temor todavía, porque dijimos: esto es algo del shetón, del maldito.
Y entonces lo despertamos al día siguiente a nuestro padre y a su esposa, y ellos no vieron nada. Vuelvo para Buenos Aires porque dije, bueno, yo no puedo quedarme acá porque algo pasa, algo malo pasa, me vuelvo para Buenos Aires, y cuando me vuelvo para Buenos Aires, yo prácticamente ya tenía a punto de cumplir 15 años, mi hermana, un sábado, mi hermanita que tenía 12 años, Karina también se llama como mi esposa, me dice, Marce, ¿me acompañás a la iglesia? No, Caro, le digo, la iglesia, la mezquita son los viernes y hoy es sábado. No, a la iglesia quiero que me acompañe. No, Caro, le digo, la mezquita, nosotros somos musulmanes, la mezquita son los viernes. Y entonces mi hermana, perdone la expresión, hermanos, gracias, me dice, vos sos tonto, Marce, voy a la iglesia evangélica yo. Se me transfiguró el rostro. ¿Cómo vas a ir ahí? Y entonces le digo a mi madre, ¿pero cómo la dejás ir a una iglesia evangélica? Nosotros somos musulmanes. Bueno, le digo, te voy a acompañar para ver qué es lo que hacen estos locos. Entonces la acompaño a la iglesia y le digo, vos quedate en el último banco, yo me voy a quedar afuera, no voy a entrar. Porque es herejía para mí entrar a una iglesia evangélica. Y entonces la veo a mi hermana que se pone la mantilla. Cuando vuelvo a mi casa, estaba sacado. Entonces le digo a mi mamá, mami, explícame qué es lo que pasa, ¿por qué ella va a la iglesia evangélica? Porque hace un tiempo esta parte, la Caru, mi hermanita, dice, todas las noches tenía una pesadilla muy fuerte de un hombre que venía sin rostro a buscarla y se la llevaba a un lugar de tinieblas, que ella no puede contar el sufrimiento y el dolor que le contaba, y ella empezaba a gritar en medio de la madrugada hasta que se despertaba y mi mamá trataba de calmarla. Ese mismo hombre que yo veía en vivo y en directo, o ese mismo ser que en realidad no era un hombre. Estuve un año yendo yo a la iglesia así, sin entender absolutamente nada. No entendía absolutamente nada. Pregunto a los religiosos musulmanes y no podían darme ninguna respuesta. Sí me decían, el Shetón tiene poder, o sea, el maldito tiene poder. Tené cuidado, el maldito tiene poder. Pero no me decían que Dios tenía más poder. Y cuando empiezo a escuchar la palabra en la iglesia, me quedaba siempre afuera, durante 2 meses me quedo afuera, hasta que 2 jóvenes de la iglesia me dicen, bueno, Marcelo, si vos no entrás con nosotros a la iglesia, nosotros salimos con vos y nos vamos a quedar en la reunión afuera. Entonces me quedé con ellos afuera, una reunión sola, y después dije, no, voy a entrar con ellos para no hacerlo salir. Empecé a escuchar más el Evangelio. No lo entendía, no podía entender esto de la comparación religiosa de Cristo profeta, Cristo Salvador, Cristo Hijo de Dios, no lo podía entender. Hasta que en un campamento, en el año 83, con el misionero don Juan García de Santa Fe, de Rosario, él termina la semana de campamento y me dice, me llama aparte, un hermano muy amoroso, me llama aparte y me dice, Marcelo, ¿qué vas a hacer con Cristo? Don Juan, ¿qué quiere que yo haga? Y me dice, mira, tal vez nunca más te vuelva a ver, pero si vos hoy te vas a dormir y te morís sin Cristo, no vas a tener fe ni esperanza para ir al cielo, sino que te vas a ir al infierno. Bueno, esas palabras empezaron a tocar muy fuerte en mi corazón, eran las 11:30 de la noche, nos fuimos todos a dormir después del fogón, y me arrodillo en la medio de la madrugada, en el campamento en Máximo Paz, no sé si muchos de ustedes lo deben conocer, en el viejo pabellón, y me arrodillo ahí y me convierto al Señor en medio de la madrugada. Llorando, me voy después al baño para lavarme la cara, miro el reloj y eran las 4:30 de la mañana. El mismo horario que se me aparecía aquel que me quería llevar al infierno, aquel que me quería confundir el alma, el mismo horario en que Dios puso luz en mi corazón y en mi vida. A partir de ese momento yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. No como misionero, no, yo no conocía nada de FEMA, de los misioneros, nada, yo quiero servirte, que mi vida sea para vos. Cuando vuelvo, voy a la casa de cada uno de mis familiares. ¿Para qué? No les puedo contar mucho, hermanos, tengo mucho para contar. Pero como los hermanos me pidieron que diera el testimonio más o menos de lo que había sido Dios en mi vida, y empecé a hablarles a cada uno. Y le hablé a mi abuelo y a mi abuela, me dijeron, andate de acá.
un tío mío me dio una trompada, me dio contra la pared y yo ahí me di cuenta que era cristiano, que me había convertido al Señor. Porque si hubiese sido antes de convertirme al Señor, agarro un cuchillo y se lo clavo, como buen musulmán, ¿no es cierto? Y ahí entonces comprendí que Cristo había hecho una obra maravillosa en mi vida. Por supuesto fui a la casa de mis primas, hicieron exactamente lo mismo y demás. Claro, yo me había apurado en predicar el Evangelio sin estar preparado. Por eso que el apóstol Pablo, hermanos, cuando vamos a ir justamente a la palabra de Dios, él ya estaba preparado con la palabra, Antiguo Testamento completo, sabiendo de qué es lo que los profetas hablaban y Moisés también del Señor Jesucristo, del Mesías, y ahí entonces pude comprender que tenemos que prepararnos para predicar el Evangelio y tenemos que buscar el momento justo para hablarle a otros. Ese momento para el tío que me pegó, por ejemplo, y me dio una trompada, pasaron 30 años. Y ese tío es el que me pide que yo hable en el casamiento de la hija, ¿cuánto? Hace 10 años atrás, más o menos. Musulmanes, todos musulmanes. Ese tío es el que se convierte estaba enfermo y se muere convertido al Señor. Y así se convierten mis otros hermanos, se convierte mi madre, se convierte mi padre, se convierte mi abuela, se convierten 2 tíos, pero siempre en el momento justo que Dios propone y no que el hombre quiere disponer también. Ahora, vamos a la historia de Pablo. No tengo nada que ver con Pablo, hermanos, no vamos a comparar un hombre de Dios como Pablo conmigo, pero quiero comparar esto, la situación en la cual nos encontramos nosotros. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo hace que todo sea inferior a Él, que nada ocupe el primer lugar. Que Cristo sea el primero en mi vida y el último también, el que abre y el que cierra, el principio y el fin, porque esto es lo que nos propone Dios. Para disfrutar a Dios, la Biblia nos dice justamente que tenemos que tener a Dios en primer lugar. Yo no sé si vos viniste sin Cristo, no sé si viniste con Cristo como si fuera un peso muy grande en tu vida, un peso religioso, que lo único que hace es exigirte que hagas, que vengas, que te comportes, que te vista de tal o cual manera. Dios no enseña nada de esto. Lo que Dios quiere es transformar tu vida, tu corazón, como la transformó en la mía. Lo que Dios quiere es entrar a tu vida, a tu corazón y darte vida eterna, perdón de pecados, adopción como hijos de Dios, la justificación delante de Dios para que nadie te condene, menos Dios todavía. La santificación de tu alma, de tu cuerpo, de tu ser, para que vos vivas para Dios. Algo que es extraordinario en la vida de aquel que realmente se convirtió a Cristo y no vive una vida religiosa. Por eso que cuando el apóstol Pablo se convierte, dice justamente que él inmediatamente comenzó ¿a qué? A predicar el Evangelio de Jesucristo. No se predicaba a sí mismo, no hablaba de él, hablaba de Jesucristo, anunciaba las verdades de Cristo, anunciaba lo que Cristo había hecho en su vida, que antes era pobre y ahora era rico en Cristo, pero no en dinero, porque lo había perdido todo. Había perdido su posición, su condición, su dinero, había perdido absolutamente todo. Por eso todo lo había tenido como pérdida, ¿sí? Como pérdida, lo perdió todo para tener la mayor de las ganancias. Dice el capítulo 9, versículo 20, cuando Saulo se convierte, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Ustedes saben que Pablo hace convertir tanta gente al cristianismo que las sinagogas de todas las ciudades de esa región se convierten en iglesias cristianas. Las sinagogas dejan de ser templos religiosos para convertirse en templos de vida, generadores de vida, porque los que estaban congregados en la iglesia, en aquellas sinagogas convertidas en iglesias, tenían vida en Cristo. Tenían una vida nueva. No quiero hablar hoy intelectualmente de la historia de Pablo, del conocimiento que él tenía. No quiero hablar intelectualmente de lo histórico recorrido por Pablo, recorriendo cada una de las ciudades, qué ciudades recorría, dónde estaba, cuáles eran las condiciones de esa ciudad. No quiero, porque
solamente intelectualidad esto, o conocimiento, que no nos sirve si nosotros no lo aplicamos, hermanos. Por eso quiero hablar de ese Pablo que decidió dar su vida por Cristo y inmediatamente comenzó a predicar. Yo no sé cuánto tiempo hace que cada uno de los hermanos aquí presentes o aquellos que ven en YouTube o por Zoom son de Cristo, o a cuántas personas llevaron a los pies de Cristo. Pero lo cierto es que nosotros, si no tenemos el fervor de Dios, el ardor de Dios en nuestro corazón, muy difícilmente predicaremos ese Cristo que no vivimos. Por eso que el apóstol Pablo se decidió a hablar de aquel que lo había hecho todo por él, que había dado su vida por él, por un pecador, por un perseguidor de la iglesia, por un asesino de cristianos, por un hombre que solamente tenía celo de Dios, pero no lo conocía a Dios. Por eso que lo que nos debe enseñar la vida del apóstol Pablo es a conducirnos de la manera que Dios quiere que nos conduzcamos. El apóstol Pablo es el prototipo del cristiano perfecto, porque no encontramos en él prácticamente nada que nos lleve a un Pablo debilitado, nada que nos lleve a un Pablo con los brazos caídos, ni su enfermedad, ni su condición, ni el hambre que él había tenido, ni el abandono de personas, de amigos que los rodeaban, ni de la familia que lo había despreciado, ni del Sanedrín judío que ahora lo perseguía para matarlo, ni de los famosos griegos intelectuales que también lo querían matar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Pablo era superior. Porque no era sabiduría de los hombres, sino sabiduría de Dios. Y es por eso, hermanos queridos, que cuando vamos al primer viaje de Pablo, ustedes fíjense, Hechos capítulo 13, cuando es encomendado por la iglesia en Antioquía, vemos algo extraordinario que Dios hace en él. Lo leímos el día viernes y lo vamos a volver a leer hoy. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y ahí comienza a hablar, y ahí prácticamente se convierten muchas personas, pero entre ellos también entonces el procónsul donde estaba el apóstol Pablo. Qué importante que el mensaje nuestro sea firme, qué importante que el mensaje nuestro sea cristocéntrico, porque Pablo no hablaba de otra cosa sino de Jesucristo y lo que Jesucristo podía hacer, habiendo primero relatado lo que Jesucristo había venido a hacer aquí en la tierra. El Hijo de Dios que se humanó, dejando las glorias celestiales, viniendo a la tierra, despojándose de la gloria gloriosa de Dios, valga la redundancia. Y es entonces cuando nosotros vemos a ese ser completamente humillado, no pobre. Él era rico, pero se hizo pobre, pero no espiritualmente, se hizo pobre en su condición. Era el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para que ese Hijo de Dios fuera a la cruz y muriera por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero la Biblia dice claramente que solamente aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Como en Hechos capítulo 16 encontramos aquel carcelero, ¿se acuerdan ustedes que habían encarcelado a Pablo y a Silas en la cárcel y había visto un milagro que la cárcel se abre por completo, todos los presos quedan libres, pero ninguno se escapa? Y entonces este carcelero, viendo esa maravilla de Dios obrando en personas comunes y en reos y en delincuentes, menos Pablo y Silas, entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice las palabras que no son mágicas, son palabras del cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es importante que en esta mañana aquellos que nos visitan no crean que algún pastor de acá o de ningún lugar pueda hacer algo por ustedes. Nadie, ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada por nadie, solamente dar una mano. Pero dar eternidad, perdón de pecados, salvación eterna del alma, solamente Dios a través de Jesucristo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio mío. Y en esta mañana yo te invito, pero Dios te reclama, te dice que te conviertas a Él. Tenés que convertirte a Él. ¿Para qué? Porque Él te ama. Y entonces necesita decirte esto, de que como Él te ama, Él quiere que vos creas en Jesucristo como Salvador personal. Porque dio lo mejor del cielo a su Hijo, el Padre, a Jesucristo, para que Jesucristo traiga salvación y sanidad a toda la humanidad que crea en Él. Ahora, es importante en este viaje misionero de Pablo, voy a ir muy rápido porque no tengo el tiempo para ir muy en detalle. Dice que cuando creían en Jesucristo, esas personas que se sumaban a la iglesia no solamente iba teniendo paz,
y la iglesia se acrecentaba. No solamente que la iglesia se multiplicaba en personas que se convertían al Señor, sino que perseveraba justamente en la gracia de Dios. Y es importante que nosotros veamos esto. Cuando una persona recibe a Jesucristo, persevera. A pesar de que tenga días de dudas, de caídas o de dificultades, persevera justamente, y es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué otra cosa importante hacía el apóstol Pablo? No hablaba con desgano, hablaba con denuedo, con ganas, con fuerza, con poder del cielo. Por más que él no tuviera la personalidad, Dios le daba el temperamento necesario para que él defendiera el Evangelio como propio. Por eso que él menciona en muchas partes de las cartas que él escribe, de las 13 cartas, que era el Evangelio de Jesucristo. Pero en una de las partes, en una de las cartas él dice el Evangelio que hemos creído, y en otras partes dice mi Evangelio, porque lo había hecho propio, porque el Evangelio eran buenas noticias, porque el Evangelio era justamente el poder de Dios para todo aquel que cree en Él, para transformar la vida de cualquier persona. Bueno, por supuesto, pasa el primer viaje misionero. El apóstol Pablo se dirige a varias ciudades. En esas ciudades, a sinagogas que escuchan muchas personas allí del apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio, se convierten justamente al Señor, y allí esas sinagogas se transforman en iglesias. Pero ¿qué pasa después? El apóstol Pablo tiene que volver de su primer viaje misionero. Y hay un concilio que se genera justamente en Jerusalén. ¿Para qué? Para corregir aquello que está deficiente en la fe, aquello que parece fe pero es religión. La conducta de muchos de los hombres también hoy día, ¿no es cierto?, que tratan de desviar la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para hacer ganancia propia de la vida y de la fe de muchas personas. Y por eso que el apóstol Pablo reúne a los ancianos, reúne a los apóstoles, y él mismo con ellos escriben la carta que nosotros encontramos en Hechos capítulo 15, que después es enviada a la iglesia de Antioquía y a todas las iglesias de aquellas ciudades. Ahora es importante también, después, cuando comienza el segundo viaje misionero de Pablo, dice versículo 36 del capítulo 15, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Este fue el motor, el interés del apóstol Pablo de continuar con su viaje misionero. ¿Cuál era este interés que tenía? Las personas. Se interesaban las personas. Ahora, hay algo que es muy llamativo en el interés de Pablo y también en el desinterés de las personas. Pablo se encontraba en cada ciudad con personas que se burlaban de él. Lo llamaban fabulador, lo llamaban mentiroso, lo llamaban falso maestro. Muchos creían, pero muchos también se burlaban de él. Muchos otros querían perseguirlo porque veían que el negocio que ellos tenían, que la religión les proponía, o que la forma de actuar de muchos en varias ciudades les proponía también, hacía que perdieran su negocio, porque la palabra de Pablo era mucho más poderosa justamente en lo que él expresaba. Y es importante entonces nosotros ver y visualizar justamente el hecho de Pablo saliendo al segundo viaje misionero a partir del capítulo 15 que acabamos de leer, el versículo 36 en adelante. Él sale a su segundo viaje misionero. ¿Con quién se encuentra en el camino? Con todo tipo de personas, como las hay hoy acá. Hoy hay todo tipo de personas acá, ¿no es cierto? Tal vez hay médicos, hay enfermeros, hay intelectuales, hay personas que no han terminado la primaria, pero a Dios no le importa esto, tu condición intelectual. Tal vez hay personas que son de la religión católica, otros evangélicos, otros judíos, otros musulmanes. A Dios no le importa tu condición religiosa. Tal vez hay personas muy ricas, tal vez hay personas muy pobres. A Dios tampoco le importa tu condición monetaria. A Dios le importa tu corazón. Por eso que Dios expresa ya desde el Antiguo Testamento: dame, hijo mío, tu corazón. Porque si nosotros no le damos el corazón a Cristo, Él no puede hacer nada. Por eso cuando encontramos en Apocalipsis capítulo 3:20 que le habla a su iglesia, no le habla a personas que no le conocen, personas que conocen la palabra de Dios, le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hey, cristianos, ábranme la puerta. Los cristianos me están dejando afuera, está diciendo el apóstol Juan. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo que estaba hablando.
Cristianos, muy lindas las iglesias, pero en sus casas se comportan diferente a la propuesta de Dios, a mi propuesta, dice la palabra. En el colectivo de trabajo también se comportan diferente, y es ahí entonces cuando dice, si alguno abre la puerta, oyendo mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, en la exposición de que va a tener comunión permanente e íntima. ¿Quién invita a su casa a cualquier persona que pasa por la calle? Nadie, ¿no es cierto? Siempre es a un ser querido, a un ser amado, a la familia, a alguien a la cual le tenemos mucho afecto. Bueno, Dios está queriendo entrar a nuestro hogar, a nuestro corazón, pero también a nuestro hogar. Lo hemos dejado afuera al Señor muchas veces en el hogar. El hogar de los cristianos tal vez no tiene la imagen de Cristo en su vida. No hace falta tenerla en una estatuilla o en un lugar X como algunas religiones lo tienen. Lo tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser y de hacer, que es lo que Pablo tenía en su vida. Él había cambiado la religión por la relación con Dios. Qué importante que es ver la vida de Pablo, que no podemos verla en profundidad, por supuesto, porque no nos da el tiempo, queridos hermanos, pero ahí termina nosotros el hecho de ver, terminamos viendo justamente cómo termina el segundo viaje de Pablo y comienza el tercer viaje de Pablo con Aquila, Priscila, Apolo y Timoteo se va sumando, por supuesto, en esta lucha, ¿no es cierto?, misionera y en este caminar misionero del apóstol Pablo, el hecho de que también, como él escribe de su propia letra, la preocupación por todas las iglesias, ya en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. ¿Y por qué la preocupación? Porque los falsos maestros empezaban a hablarle al oído a las personas, a los creyentes, a los cristianos, a los que habían dejado la religión y los que habían adoptado una relación con Cristo, a que volvieran a la religión, a que volvieran a los viejos tiempos, a que volvieran a las viejas andanzas, creyendo de que eso nos daba la aptitud o les daba la aptitud para poder entrar al cielo o hacer un esfuerzo más para poder entrar al cielo, como si la salvación se ganara por obras. Por eso cuando escribe la carta a la iglesia en Éfeso, estando preso, él dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9, que por medio de la fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tira por debajo toda creencia, aún religiosa, que se estaba metiendo en ese tiempo en una iglesia que era, si bien muy floreciente en cuanto a cantidad de personas, no era floreciente en cuanto al conocimiento aplicado y la vida en muchos otros que estaban volviéndose a la religión antigua o al judaísmo, como lo encontramos en la Biblia. Ahora, en este tercer viaje, justamente comienza encontrándose un matrimonio que lo acompañaba al apóstol Pablo, Aquila y Priscila, con Apolos, un griego muy reconocido, justamente donde él se encontraba, en la ciudad donde se encontraba, pero que no tenía claridad en muchos conceptos espirituales, y por supuesto después Aquila y Priscila, compañeros de milicia o de viajes del apóstol Pablo, lo tratan de orientar un poquito mejor de acuerdo a la palabra. Los encuentros que Pablo tiene son maravillosos y quiero ir justamente a esta forma de actuar de Pablo para que nosotros, hermanos, volvamos a tener justamente este tipo de visión. Me tomo 5 minutos para leerles lo siguiente. Solamente se los voy a leer, no lo quiero expresar en más palabras. ¿Para qué? Para no tomarles más tiempo a ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que tenía Pablo que necesitamos nosotros, hermanos? Vamos a la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pablo que necesitamos nosotros? Porque quedarnos con el conocimiento del apóstol Pablo, de su vida, de sus viajes, no nos sirve de nada si nosotros no lo aplicamos a nuestra vida. En primer lugar, firmes convicciones. Pablo tenía firmes convicciones. Hechos capítulo 15, versículos 38 al 39, no lo busquen, solamente lo voy a mencionar. Tenía un desacuerdo con Bernabé cuando Marcos se había vuelto de aquella decisión de servir al Señor con ahínco, firmes convicciones. Elecciones certeras. Hechos capítulo 15, versículo 40, elige a Silas justamente para que sea su compañero de uno de sus viajes. Era un perceptivo espiritual, la percepción espiritual. Hechos 16:3, quiso que Timoteo vaya con él. Percibió que un joven era muy útil para la obra, pero tenía un gran testimonio, y entonces percibiendo esto y sabiendo esto, le pidió que lo acompañara. Obediente a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 6, versículos 6 y 10. Él obedecía lo que Dios le mandaba
mandaba. Cuando Dios le decía por medio del Espíritu, no vayas a tal ciudad, él se retraía, obedecía y no iba donde él deseaba. Era alguien que tenía y aprovechaba las oportunidades. Nosotros diríamos hoy, que está mal utilizada esa palabra, era un oportunista. Siempre lo ponemos en forma negativa nosotros esta palabra, pero alguien que aprovechaba las oportunidades. Hechos 16:13, un día de reposo, dice que después de salir de hablar en la sinagoga, Pablo salieron a la orilla del río y había un montón de mujeres y él habla también ahí, aprovechando la oportunidad. ¿Y saben quién se convierte? Lidia, la vendedora de púrpura, que después se hace una iglesia en su propia casa, obedeciendo al Señor, su marido también y su familia. Oportunista, comprometido con un mensaje poderoso celestial. No era un mensaje humano, hermanos. Hechos 16:17 dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Comprometido con un mensaje poderoso, ¿por qué? Porque aún los que no eran de Dios, los que no eran de Cristo, los que eran contrarios aún al mensaje divino, percibían que él realmente tenía el mensaje de Dios. Tenía un testimonio que irradiaba fe y esperanza. Hechos 16:25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Estaba en la cárcel. Nosotros estamos en casa llorando muchas veces porque no tenemos 2 pesos para llegar al fin de mes. Ellos estaban en la cárcel, dice que cantaban himnos y hacían oraciones de gratitud a Dios. Qué diferencia, ¿no?, entre Pablo muchas veces y nosotros. Defensor de sus derechos. Hechos 16:37. Era ciudadano romano, entonces dice que él defiende sus propios derechos, no se silenció, no se calló, aprendió a defender sus derechos en el Señor. Consolador, Hechos 16:40, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Constante en su predicación y enseñanza del Evangelio, no salía a predicar cuando quería. Dice Romanos 16 que todo lo había llenado el apóstol Pablo con el Evangelio de Jesucristo. Por todas las ciudades, no le hablaba a 1 o a 2, cuando tenía ganas, cuando se sentía bien, cuando todo estaba bárbaro en su vida, cuando, como dicen algunos, los astros se acomodan, entonces esa persona brilla. No. Él, mañana, tarde, noche, con lluvia, sin lluvia, con sol, con calor, con frío, con hambre, con tempestad, con lo que fuera, él no dejaba de predicar a Jesucristo, porque Jesucristo era el todo en él, constante en su predicación, celoso del Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando él estaba en Atenas, recuerdan ustedes, en el Areópago, estaba muy celoso del Evangelio y entonces él, no es que con su celo él trataba mal a la gente, utilizaba su celo ¿para qué? Ahora no para perseguir la fe de otros, sino para fortalecer la fe en la decisión en creer en Jesucristo como Salvador. Observador, en todo observo que soy muy religioso, dice en ese día, Hechos 17:22. Trabajador, Hechos 18:3, y como era del oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Está hablando de ellos, de Priscila y Aquila, y él también hacía tiendas para mantenerse, para poder subsistir. Comprometido 100% con el Evangelio. Hechos 18:5. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Conocido por los demonios. Los demonios conocían a Pablo. Hechos 19:5. ¿Recuerdan ustedes cuando aparecían algunos que decían que eran discípulos de Cristo y aparece el apóstol Pablo? Los demonios que dicen: a Pablo conozco, pero ustedes no sé quién soy, no sabemos quiénes son. Los demonios hablan de esta manera, justamente reconociendo a Pablo como siervo de Dios. No lo podían tocar, los demonios no lo podían tocar. Tantos cristianos que hoy día le tienen miedo a lo satánico, a los demonios, ¿no es cierto? A todo lo que es oscuro. Nosotros no debemos temer, hermanos. El cristiano no teme a estas cosas. A nosotros cuando nos casamos con Karina nos hicieron brujería, nos entraron al parque de casa y nos ponían bandejas con velas. Nosotros volvíamos de la reunión, una bolsita negra en el nombre del Señor, adentro de la bolsa, y seguíamos la vida lo más normal. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido a no tener miedo al yetón, al maldito, porque hay uno más fuerte todavía que está en control de todas las cosas. Termino. Un gran disertador, Hechos 29.
Pablo disertaba largamente. ¿Qué cosa? Sus ideas filosóficas no, la palabra de Dios. Servidor incansable y sufrido. Hechos 20, 17, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Era sufrido e incansable, no se cansaba fácilmente, no tiraba la toalla con los hermanos. Vieron que ahora estamos aconsejando a un hermano y este hermano o esta hermana, ustedes dicen, uy, qué duro que es, no entiende, y largan la toalla, tiran la toalla, ya está, la dejan, la desperdician al hermano. Pablo no era así. Guiado por el Espíritu Santo, Hechos 20, 22, 23, cariñoso, lo que falta en las iglesias en este tiempo. Hermanos y hermanas cariñosas con otros. Hechos 20, 36 al 38, dice, entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Hechos 21, 13 dice, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Claro, era el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que sentía, que amaba, que tenía cariño y que sentía el no poder volver a ver a estos hermanos de esta ciudad nunca más, porque él sabía que tenía que ir a morir a Roma. Inquebrantable, Hechos 21, 13, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Y tantas otras cosas que podríamos ver, pero no es el tiempo, hermanos, solamente quería dejar algunos conceptos para que después en casa podamos reverlo nuevamente en forma más útil para cada uno de nosotros. Termino, hermanos. Si este 38 aniversario ha sido para la gloria de Dios en cada uno de nosotros como miembro de la iglesia aquí en este lugar o como miembro de la iglesia del Señor, a nivel mundial, gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. No hay vanidad que se sustente y se sostenga de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria única le pertenece a Dios. Pero si hay en esta mañana alguna persona también que nos visita y no entiende mucho a este musulmán convertido a cristiano, ¿no es cierto?, de lo que habló, de lo que dijo, de lo que yo he expresado, solamente le quiero decir esto: Jesucristo cambió mi vida. Levante la mano la vida de cuántos ha cambiado Jesucristo en este recinto. Mírenlos, mírense. La vida de muchos, la gran mayoría de nosotros, Jesucristo ha cambiado. La ha cambiado para bien, la ha cambiado para eternidad, la ha cambiado para que tengamos esperanza, la ha cambiado para que tengamos una nueva vida, para que seamos diferentes, para cambiarnos la mente, para cambiarnos la forma de pensar y de hacer, para cambiarnos de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo, para darnos eternidad, aun cuando la gente no tiene esperanza, confiando solamente en un presidente que es tan humano como nosotros, y vendrá otro presidente que también será humano y que tendrá fallas también. Nosotros confiamos en el Dios de los cielos y de la tierra, en el Jehová de los ejércitos de Dios, en aquel que es poderoso no solamente para salvarnos, sino es poderoso también para guardar nuestras almas hasta el día de la redención, en que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, y llevarnos a su presencia para que estemos para siempre. ¿No querés pertenecer a la familia eterna de Dios? No te estoy diciendo si querés pertenecer a la iglesia aquí en Los Tilos, que es una maravillosa iglesia, que es una iglesia muy amada. No te estoy diciendo que pertenezcas a la iglesia evangélica, te estoy preguntando si querés pertenecer a la iglesia de Jesucristo, si querés pertenecer a Dios, si querés aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, si querés que Dios te adopte como hijo de Dios. Te da este gran regalo también, la adopción. Y si querés que Dios sea tu Padre, solamente por medio de Jesucristo, creyendo en Él, poder ser llamado hijo de Dios. Por eso que la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios, el Padre, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso que en esta mañana te pido que ores a Dios, le digas a Dios con tus palabras, en tu corazón: Señor, me arrepiento, te pido perdón por haber estado lejos de vos. Con tus palabras, no hace falta que yo te enseñe absolutamente nada. Tiene que salir del corazón, un corazón arrepentido, un corazón necesitado de Dios, y decirle: Señor, te necesito, vengo a tus pies, reconozco que sos el Salvador del mundo, pero quiero que seas mi Salvador. Necesito que seas mi Salvador. Terminamos con una oración, nos ponemos de pie, por favor.
Padre bendito, en esta mañana estamos agradecidos porque en tu palabra, aunque corriendo un poco con todas las expresiones que podemos dar, Señor, en el conocimiento, pero también en el aprendizaje de cada uno de nosotros, estamos agradecidos porque en tu palabra encontramos lo maravilloso que es el Evangelio, poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso, Señor, que en esta mañana te rogamos por aquellas personas que nos visitan o tal vez personas que han estado viniendo hace mucho tiempo a la iglesia, pero no han tomado una decisión por Cristo. Señor, que tú ilumines sus corazones para que el Espíritu de Dios pueda convencer de justicia, de juicio y de pecado. Señor, gracias por tu presencia en la vida de muchos de nosotros. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho diferentes, nos ha transformado como hijos de Dios. Y también, Señor, gracias por darnos esta esperanza bendita de que viviremos por la eternidad con Cristo en los cielos, en la casa del Padre que nos está esperando para que nosotros podamos ir todos juntos como iglesia. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a la iglesia aquí en este lugar y gracias también, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, la cual tanto bien nos hace. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 hermosos días, maravillosos días. No podemos dejar de dar gracias a Dios. Realmente la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es única, no hay otra. Hermanos, estaba pensando cuando estos chicos que estaban cantando, estos niños son los hombres de mañana, hombres de valores. Tenemos que orar. El otro día, Eber decía cuando pasaba los temas, la mía es mucha, pero pocos obreros. De estos niños pueden salir hombres de valores, mujeres de valor. Oremos para que estos niños crezcan conociendo a Dios día a día y teniendo su mente grabada la palabra de Dios. En esta quiero dar gracias a toda la iglesia por el trabajo que han hecho para estos 3 días, para celebrar estos 38 años de testimonio en este lugar. Este testimonio no ha sido de ningún hombre, sino era de Dios. Dios ha levantado. Los hombres hemos sido herramientas, nada más. Y quiero dar gracias, que el Señor nos prepare cada día para que podamos servir con alegría, con gozo, no dudando. Si nos equivocamos, Dios conoce nuestro corazón. No miremos atrás, sigamos mirando al Señor. Como dice Hebreos capítulo 12, versos 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Con los ojos puestos en Jesús vamos a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hermanos, animémonos, fuerza, ánimo, seamos hombres de valores. Quiero llamarlo a Marcelo y su señora para acá. Vengan, hermano, pasen. Marcelo, estamos muy agradecidos por ministrarnos la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente. Y quiero
quiero que nos cuentes. Queremos orar por ustedes, toda la iglesia, este tiempo, para que el Señor te siga utilizando para gloria y honra de su nombre. Díganos qué motivos tienes para que estemos orando, hermano. Lista completa de motivos de oración. No, hermanos, que puedan seguir orando por Karina y por mí, porque si bien el ministerio visiblemente, el que estoy al frente soy yo, tanto en la iglesia como anciano o en cualquier otro lugar donde voy, no pudiera hacerlo si no estuviera en primer lugar el Señor y después Karina como mi compañera idónea, ¿no? Que me soporta, que me aguanta, que por ahí tengo desvelos y ella tiene más desvelos que yo, que me prepara las valijas cuando me voy de viaje, cuando me voy a evangelizar a Europa, estoy un mes y medio sin volver y ella con paciencia me espera, cuando estoy en Chile o en el sur de la Argentina o en el norte. Así que bueno, pedirles eso, que oren por nosotros, por nuestro matrimonio, que está firme en el Señor, pero siempre necesitamos las oraciones del Señor. Muy bien, Marcelo. La iglesia tenemos que comprometernos para orar. ¿Vamos a orar, hermanos? Vamos a orar, Gracias. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar orando y que el Señor nos tenga en mente todo lo que hemos escuchado en estos días, el mensaje. Filipenses 3 quede grabado en nuestra mente. Oremos. Nuestro amado bendito Dios, muchas gracias por ser hijos suyos. Muchas gracias porque en un día muy especial llegaste a nuestras vidas, nos diste una vida nueva y gracias porque también nos has sostenido en este lugar estos 38 años y nos seguirás sosteniendo. Y en este momento queremos pedirte, Señor, en primer lugar agradecerte por nuestro hermano Marcelo y su señora Karina. Rogamos que tú bendigas ricamente y cada día, Señor, siga utilizando como lo has usado hasta aquí. Señor, tú has escuchado, es un hombre que está dispuesto a servirte en todo tiempo. Bendícelos, oh Dios, fortalécelos y en cada momento donde tiene que ir a visitar, a predicar, seas tú el que estés hablando a través de sus labios. Bendito Dios, también te doy gracias por Karina, que como esposa, que va acompañando a donde va. Fortalécelos también, bendito Dios. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por estos 38 años y ayúdanos, Señor, siempre para que podamos seguir trabajando en este lugar donde tú nos has puesto. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe?
dan buenas nuevas.